Gracias a Dios, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este culto de acción de gracias de los domingos por la noche. Estamos saliendo por este sistema digital, ¿no? El Señor ha querido así por este tiempo de pandemia y está en las redes sociales, tanto por YouTube, por Facebook y también por Zoom directamente. Bienvenidos los que están directamente conectados por Zoom y por Facebook. Gracias a Dios. Hoy día vamos a meditar en la palabra de Dios. Damos la bienvenida también a aquellos hermanos que se están conectando de los grupos que están trabajando, están incorporándose. Gracias a Dios. Vamos hoy día a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Voy a invitar que abran sus Biblias, ¿no? Cojan en el Evangelio de San Juan, abran en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. La palabra de Dios la vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 26. Desde el 22 hasta el 26. Es un pasaje que el Señor se manifiesta a través de las tres personas. Dios en tres personas. Cómo trabaja con su creación. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Santísimo Padre, te pedimos, mi Dios, que en este momento, Señor, bendigas tu palabra que ha sido leída. Y ahora te pedimos, Padre, que nos ayudes a transmitir y que tu Espíritu Santo esté obrando, esté actuando a favor de tu iglesia, a favor de quienes te buscan, a favor de quienes te creen, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos y te clamamos, Señor, que obres, Padre amado, en la vida de mis hermanos a través de estos canales digitales, Padre. Gracias, mi Dios. Usa mi vida, Señor. Yo no soy nadie, sino que tú solamente lo uses. Lo pongo a tu disposición, Padre, para que pueda transmitirse a tu creación, a tu iglesia, a quien ha creído en tu nombre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesús
está aquí en escena. Y lo ubicamos en este momento, cuando ya falta prácticamente un día para ir al Calvario, para ir a la cruz del Calvario. Está en los últimos días de su ministerio aquí en la tierra. En los versículos anteriores, si usted lee en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Juan, usted va a encontrar cómo Jesús, ¿no?, está terminando de hacer su ministerio terrenal. Y dentro de ellos, por ejemplo, había resucitado a Lázaro. Y ese impacto de resucitar a Lázaro de los muertos, que ya estaba casi putrefacto, se, se, se extendió por todo el pueblo de Jerusalén. Y mucha gente que había venido a celebrar la fiesta de la Pascua se sorprendió, y cuando Jesús vino a Jerusalén, pues ellos se acercaron a él, le tendieron sus mantos, le tendían ramas y todo lo que él quería, lo que él, perdón, lo que ellos querían. ¿Por qué? Y le cantaban y le decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quería la gente? En realidad la gente tenía algunas dificultades. Muy pocos querían un reino eterno. Ellos querían que Él tiene poder para liberarlos del yugo romano que los estaba agobiando en ese tiempo. Y como querían liberarse de eso, dijeron, este tiene poder y este puede hacer estas cosas. Por eso lo querían hacer rey. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino con otra misión, que hoy día lo vamos a entender un poquito más. Miren, Jesús aquí estaba, inclusive después de esa entrada, fue a un lugar, a un aposento, y ahí instituyó la cena del Señor. Y en plena cena del Señor, en el Evangelio de Juan, dice que lavó los pies de sus discípulos en símbolo de humildad y en símbolo de demostrar que delante del Señor somos iguales, no hay maestros ni discípulos, sino todos iguales. Y les dijo, yo les doy un mandamiento, les dijo a sus discípulos, ¿no? Les dijo, que améis, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Ella hace énfasis en eso. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor, siempre está sintetizando a Dios ligado al amor, pero es un amor no terrenal, sino es un amor celestial, es un amor que va mucho más allá de lo que podemos comprender inclusive, y tal vez no lo podamos comprender, y la mayoría de este mundo no lo puede entender. Él aún les anunciaba otras cosas, ¿no? Pero aquí él deja de toda esta gente que había, los deja, y solamente estas últimas cosas se los hace a sus discípulos. Es decir, dejó ya de predicar a todo el mundo, dejó de hacer señales a todo el mundo, es decir, ya no se dedicó a hacer sanidades, ni milagros, ni nada, sino se centró en sus discípulos. Estos discípulos representan lo que hoy en día es la iglesia del Señor. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado van a la iglesia. Si bien es cierto, vino Jesús predicando una señal, un arrepentimiento personal para entrar en el reino de los cielos, pero también estaba institucionalizando su iglesia para que Él sea cabeza. No puedes ver una iglesia, un cuerpo sin cabeza. Entonces, Él escoge a la iglesia y dice que congreguemos, porque ahí en la iglesia es el lugar donde se manifiesta el Señor. En este tiempo, con este sistema digital, cuando nos reunimos virtualmente, podemos sentir también, unirnos en un mismo sentir, es la iglesia en conexión, y allí podemos recibir las bendiciones eclesiales de parte de Cristo, ¿no?
Entonces, es fundamental tanto la comunión personal como con la iglesia. Ahora, nosotros hemos visto en esta lectura, ¿no?, que hay una pregunta. Aquí en el capítulo 14 hay 3 apóstoles que preguntan unas preguntas para nosotros en este tiempo podría ser un poco inocentes, pero en ese tiempo ellos no sabían bien en realidad y por eso preguntaron. Y gracias a Dios que preguntaban, porque entonces el Señor con su paciencia les enseñó y esas enseñanzas han sido transmitidas para nosotros. Aquí dijo Judas, que no es el Iscariote, es otro Judas, ¿no? Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí hace una diferencia. Él dijo que se va a manifestar a ellos, que no los va a dejar solo a ellos, que Él va a estar siempre ahí. Así les dijo. Y entonces dice, ¿cómo a nosotros y al resto no? Y había una diferencia. Era la iglesia, que son aquellos que creen en el Señor, y los otros que no creen en el Señor. Había una diferencia. Y ya Él les estaba explicando. Estas explicaciones son netamente a la iglesia, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces Jesús le responde en una cadena llamémosla cadena de santidad. Varias, en este versículo 23, si usted tiene su Biblia, márquelo ahí. En ese versículo 23, usted va a encontrar varias cosas que están ligadas unas con otras. Y si una no funciona, la otra no funciona. Es una cadena que si se rompe un aro, ya no es cadena, ya no sirve. Una cadena única que la vamos a desgregar este versículo 23. Le respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? ¿No? Gloria a Dios. El que me ama, el que me ama, el primer paso, el primer eslabón de la cadena, el que me ama. O sea, el amor a Cristo es la piedra inicial. No es el amor a otra persona ni nada por el estilo, es el amor a Cristo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida le amamos al Señor? ¿Cuánto le amamos al Señor? ¿Será que a veces somos teóricos nada más? Sí, sí, claro, le amo al Señor Jesús, ¿no? Y entonces cuando solamente decimos y no lo amamos, caemos en hipocresía. O a veces lo pensamos, bueno, dice, sí, sí lo amamos, ¿no? Realmente a veces sí y no. Somos muy lentos, somos no fervorosos, así como dice en Mateo 11:12, dice, los violentos arrebatan el reino. Eso quiere decir que hay que pelear, hay que luchar, hay que esforzarnos para arrebatar el reino. El reino no se arrebata así porque uno anda como un mojigato, digamos, ¿no? El reino se arrebata luchando. Entonces, por eso dice en la Odisea, dice, no quiero tibios, porque a los tibios los voy a vomitar. Es decir, si alguien le ama y no le ama al Señor, entonces está siendo un tibio. Y a los tibios el Señor no los quiere. No los quiere. Nos equivocamos muchas veces cuando andamos a medias, ¿no? Por eso debemos ser firmes en nuestra decisión y en nuestros propósitos. Nosotros debemos amarle al Señor, a Él, a Jesús debemos amarlo, a Él como persona, no a la obra. Muchas veces amamos a la obra. Por ejemplo, ¿cuántas personas han llegado a la congregación y han sido sanadas? Lo hemos orado y han sido sanadas, y ellos después siguen asistiendo, siguen viniendo, pero porque fueron sanadas. Y cuando le preguntas, ¿crees en el Señor? Sí, claro, Él me sanó. Bueno, entonces nosotros, ahí está demostrando que está amando más a la obra del Señor que a Él. Pero aquí pide amor a Él como persona, ¿no? Cristo está vivo.
Cristo murió por nosotros, pero resucitó y está vivo, está intercediendo por nosotros. Entonces debemos ser conscientes que Él está allí. No podemos amar a otros colateralmente para pensar que a través de otros amamos al Señor. No, tenemos que amarle a Él en persona, ¿no? Él vino, fue mal, se despojó el ser a Dios, se hizo hombre, se hizo carne, fue maltratado, fue herido, fue golpeado por amor a nosotros. No para sanidad, sino por amor. Esto es muy profundo, ¿no? Y Él está a la diestra del Padre. ¿El qué hace ahí ahora, en este tiempo? Está intercediendo por ti. Y está gobernando sobre las cosas. Porque Él es Dios. Ya vamos a ver un poquito más por qué Él es Dios, ¿no? Fíjense, pero entonces el primer eslabón de la bendición, aquí en el versículo 23, dice, ¿no? Si me amáis, el que me ama, ¿ah? El que me ama. Vamos entendiendo un poquito más. Viene la segunda frase y dice, mi palabra guardará, guardará la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Es la que habló el Señor Jesús, la que enseñó en sus parábolas, los mandamientos que Él dio, las instrucciones que Él dio. Esa es la palabra que el Señor Jesús dejó. Y dice que lo guardemos. Es decir, esa palabra debemos atesorarlo, valorarlo. Conozcamos su palabra, escudriñemos la palabra, hasta lo cantamos, escudriñemos la palabra. Pero escudriñar significa que uno reflexiona en una cita, reflexiona, piensa y le pide al Espíritu que le ayude, entendiendo un poquito más, buscando la forma de aprender. Por eso también congregamos para aprender. No puede venir muchas veces así. Hay que hacer nuestra parte. Nunca dijo el Señor, quédate quieto, yo te voy a dar todo. No, no, haz algo. Tienes que hacer algo. Si no haces nada, no viene la bendición de Dios a través de su palabra. Entonces hay que estar ahí escudriñando la palabra, reflexionando. Él habla a través de su palabra. Algunos todavía esperan soñar para decir, el Señor me dijo. No, no, no. Otros están pensando por ahí alguna cosa y dicen, ah, el Señor me dijo. No, la primera forma que Dios habla es a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, ahí está. Conozcámosles. El Señor habla a través de su palabra. Y esa palabra está ligado cuando nosotros lo incorporamos. Cuando amamos esa palabra en nuestro corazón es porque lo obedecemos. Y esas son las señales del amor a Cristo. Guardar significa que lo tomamos como nuestra y al tomarlo como nuestra se incorpora como parte de nuestra vida y al incorporarse como parte de nuestra vida lo amamos y lo obedecemos, porque si no, no sería real, ¿no? Entonces eso hace el Señor. Guardar su palabra entonces es en la práctica diaria, uno sale por nuestra manera de ser la palabra, ¿no? Sale porque damos testimonio de la palabra y al dar testimonio ya estamos predicando la palabra. Estamos manifestando que creemos en esa palabra. Entonces eso es la palabra en nuestro comportamiento. Esto es fundamental porque en la casa es el lugar más difícil para predicar la palabra. Entonces es a través del comportamiento que podemos ir de alguna manera. Cómo nos vamos moviendo en la casa, dentro de los familiares, que es la mejor forma de decir, bueno, esta persona ha cambiado y creo que está bien seguir sus pasos. Y entonces usted comienza a tener discípulos. Pero si no, no habría, ¿no? Esa forma. Ese es el efecto de guardar su palabra. ¿Por qué? Porque le obedecemos en su mandamiento al Señor. Seguimos hablando, seguimos leyendo aquí y dice en tercer lugar, guarda mi palabra guardará. Y luego dice, y mi Padre le amará. Fíjense, esto es tremendo. Mi Padre le amará. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso?
Ah, y la cosa, ya entró el Padre en funcionamiento, ¿no? ¿No? En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Miren, qué interesante. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Eso está diciendo que Dios es único. Y que sí, por supuesto, son tres personas, pero esas tres personas es por amor a su creación, para que nosotros podamos conocerlo a Dios. Él se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios. Si no hubiera sido en tres personas, no hubiera venido Jesucristo a darnos a conocer a Dios. Pero Él dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:7 al 9, ¿no? Unos versículos antes dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren, en el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento, Abraham conoció al Padre, pero lo conocía por fe y le escuchaba, pero lo era por fe, nunca lo conoció, lo vio claramente. Y toda la gente del Antiguo Testamento, cuando creyeron y buscaron al Padre, lo buscaban porque escuchaban algo, algún profeta les hablaba y ellos tenían que creer. Tenemos un Dios invisible que no se ve, está muy lejos de nosotros, pero hay que creer. Y cuando creían, habían cosas maravillosas, ahí se notaba, en las obras se notaba. Pero en el Nuevo Testamento tuvimos la suerte, y no es por suerte, sino por bendición, que tenemos a Jesús, Dios, el Hijo, Dios hecho hombre, para que pueda venir aquí y conozcamos a Él. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué les dice así, lo conocéis ya? Porque conocen al Hijo. Es suficiente conocer al Hijo para conocer al Padre, ¿no? Felipe le enseñó, sigo leyendo, la palabra de Dios es, a veces no necesita mucho esfuerzo, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús con su paciencia le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Nos está respondiendo a nosotros nuestras dudas que podemos tener. Nos está diciendo, no necesitas más esfuerzo. Conoce al Señor Jesucristo. Bueno, nosotros diremos, bueno, pero eso hace 2000 años. Él estaba con las personas que vieron hace 2000 años. Pero nosotros, ¿qué? Bueno, justamente eso es lo que vamos a terminar de explicar hoy día. Pero en primer lugar ya tenemos su palabra. ¿Y cómo le amamos? Obedeciendo su palabra, guardando su palabra. Entonces lo conocemos a Jesús por los testimonios que sus discípulos hablaron y escribieron para nosotros. ¿Qué les parece? Muéstranos al Padre, vaya a la palabra de Dios. Y ahí lo va a encontrar la descripción del Hijo. Y si conoces al Hijo, entonces conoces al Padre, porque dice Jesús que Él y el Padre son uno. ¿No les ven maravilloso, queridos hermanos, eso? ¿No? Y en el versículo 20, que nosotros estamos siguiendo la lectura de hoy día, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué está hablando? Está hablando del futuro, cuando ya no haya la resurrección, nos vayamos al cielo y ahí vamos a conocer, dice, que yo estoy en el Padre y Él en mí. Otra vez mencionando que son uno. Eso está diciendo en el versículo 20. Si leemos el 21, porque hay que leer la Biblia, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué maravillosa palabra. Si le amamos a Jesucristo, le amamos al Padre, le amamos al Padre, porque son uno. ¿No? Y si dice, y él se manifestará a nosotros. O sea, Él hará cosas con nosotros, cosas grandes que le pidamos al Señor.
¿no? Fíjense, Él será el que me ama, será amado por mi Padre. Sí, frases qué lindas que el Señor Jesús explica a su iglesia, o sea, a nosotros. Si nosotros seguimos escuchando, seguimos leyendo, ahora volvamos al versículo 23, porque ese es el central, ¿no? Ya les dije que lo marcaran ahí. Dice, viene la tercera parte, dice, y la cuarta parte, y vendremos a Él, vendremos. A nosotros nos habla de personas, ya son dos. Vendremos, o sea, Él y el Padre. Si bien dice por un lado, son uno, aquí dice vendremos en plural, porque son dos personas. Uno en esencia, así hay que entenderlo, uno en esencia, pero en personas, hasta ahora dos, ya vamos a ver la tercera. Entonces, ¿qué hace ahí? Está en primer lugar, al hablar así, Jesús está probando la existencia del Padre y del Hijo como personas. Ahora, si vivimos en el amor a Cristo, guardamos su palabra, no habrá ninguna distancia entre el Padre y el Hijo y el creyente. Porque Él dice que va a venir a nosotros. Ojo, entendamos, vendremos. Ellos vienen. Y entonces ya no necesitamos ninguna intercesión, ni ningún ángel, ni ningún santo, ni ninguna santa, ni nada. Él y el Padre, o sea, Jesús y el Padre vienen a nosotros. Es suficiente con que el primer escalón se cumpla. ¿El primer escalón cuál era? Amamos a Jesucristo. Guardamos su palabra. Si eso ocurre, el Padre nos ama y vienen a nosotros y ya no hay distancia. Ya no hay distancia entre nosotros. Por eso es que cuando Cristo murió y fue maltratado, fue partido su cuerpo, se rompió su piel, también se rompió el velo del templo, el velo del lugar santísimo. No solamente fue terrenal, fue celestial. Al romperse el velo, nosotros tenemos acceso al Padre eterno. Por eso cuando oramos al Padre eterno en el nombre de Jesucristo. Y no tenemos que buscar intercesores adicionales. Es el Padre eterno que está obrando, a quien nos debemos acercar. Ya no hay ninguna distancia, no hay brecha, estamos cerca, porque Él ha venido a nosotros. Y es un honor recibirlo a Dios. Imagínense, unas personas o alguien que tiene dinero, que vive en un nivel grande, cuando tiene la visita de una persona de alto nivel, un presidente, alguno a su casa, pues hace lo que sea para recibirlo, gasta lo que sea para recibir y hacer una fiesta. ¿Cuánto más a Dios? ¿Qué debemos hacer? También gastar lo que sea, hagamos toda una fiesta porque viene a nosotros. Entonces además, cuando viene, lo vamos conociendo. Por eso dice Jesús, le dice a Felipe, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, ¿no me conoces? Estamos cuando Jesús viene, cuando le amamos a Jesús, viene el Padre, le conocemos más. Entonces hay mayor conocimiento. Y si hay mayor conocimiento, podemos rendirnos y poder decirle, Abba, Padre, papito querido, te quiero. El Salvador vendrá, el Padre vendrá, y vendrán como y su Santo Espíritu que los representa a ambos en el corazón del creyente quedará. ¿Ven, hermanos? Entonces, distancia suprimida, ya no hay distancia con el Padre. Honor conferido, nos confieren el honor de venir. El conocimiento aumentado, conocemos más a Dios y por tanto recibiremos bendición, recibiremos ayuda. Todavía no acabo con el versículo 23. Vendremos a Él, dice. ¿Y qué más? La última. Si tienen su Biblia, regocíjense, hermanos. Dice, y haremos morada con Él. En otras palabras, viviremos con Él. Qué maravilloso. El Padre y el Hijo vendrán y vivirán con nosotros. El templo, ¿no? El templo que es nuestro cuerpo será templo del Espíritu Santo y ahora es necesario, entra a tallar el Espíritu Santo.
pero lo vamos a leer un poquito después. Y cuando nosotros dice que vivamos con Él, es como cuando comenzamos a conocerlo a Dios, porque no hay mejor forma de que cuando usted conviva con una persona, es que ahí lo llega a conocer completamente. Entonces, cuando el Padre y el Hijo vengan a nosotros, lo conocer, a morar con nosotros, lo conoceremos mucho más. Pero no solamente esa morada queda aquí. En los primeros versículos del capítulo 14, también les decía a nuestros, decía Jesús, yo voy a preparar morada para vosotros y volveré y les tomaré y estarán conmigo. O sea que nosotros no solamente vendrán acá y moraremos aquí mientras estamos acá, sino que nos llevarán y nos hablan de esa morada eterna. O sea, esa morada, esa unidad ya no se acaba, será eterna. Por eso habrá gozo. Hay mutua amistad con Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, también está, pero esto lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso seguimos leyendo allí, ya no en el 23, sino en el 26. Les dice, mas el consolador, habló del Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo. Dice, mas el consolador, pero antes de eso podemos leer en el versículo un poquito antes para poder entenderlo, ¿no? Aquí en el versículo 15 al 17, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, otro consolador. Como Jesús ya se iba a ir, él dijo que va a mandar otro consolador. Gocémonos, hermanos, porque no nos hemos quedado solos. Él mandó otro consolador y ese es el Espíritu Santo. Dice, en el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién va a morar aquí? El Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros a través de quién? Del Espíritu Santo. Qué real se vuelve esa frase a la Odisea, perdón, esa frase a la iglesia, a las iglesias en 3:20 del Apocalipsis, cuando dice, yo estoy tocando a la puerta, si abrieras entraré contigo y cenaré contigo. Es la comunión. El Padre y el Hijo vienen y a través de su Espíritu Santo que nosotros le hemos recibido, entra a morar en nosotros. Por eso es que está morando juntos con nosotros. Esa es la tercera persona. El Señor Jesús promete, ¿no? Dice, rogaría al Padre que mande un consolador. Pero en el 26 dice, mas el consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Miren, aquí hay algo interesante. Todas estas cosas que nos explica el Señor, nos está explicando, pero es probable que los propios discípulos no entendían todo. Es probable que también nosotros no entendamos todo. Pero como el Señor es sabio y dice, miren, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si leemos, pero es al final, no es que siempre esté morando, es al final. Primero, ya vamos a concluir, ¿no? Primero hay que amar a Jesús, luego amando a Jesús a través de su palabra, obediencia y amor al Señor. Si amamos al Señor, el Padre nos ama y el Padre y el Hijo vienen a nosotros y moran con nosotros. ¿Cómo moran con nosotros? A través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos recordar por si nos hayamos olvidado algo. Es que siempre nos vamos a olvidar. Él les enseñará todas las cosas, o sea, nos enseñará más aún todavía. Y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que cuando nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios a algún lugar, no tengamos problemas, porque Él nos va a hacer recordar. Él nos va a hacer, nos va
nos va a tener siempre al tanto de las cosas. No nos preocupemos, solamente abramos nuestra boca, dijo el Señor. Gloria a Dios. Entonces, este Espíritu Santo, al cual el Padre enviará. ¿No? El Padre nunca es enviado, en síntesis, cuando vemos esto. El Hijo es enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y también por el Hijo. Y ese, el Espíritu Santo, mora en sus discípulos, en aquellos que han creído, en aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Pero preguntémonos en serio, si lo amamos al Señor Jesucristo, ¿cuánto le amamos al Señor Jesucristo? Para que toda esa cadena sea real, porque si no, no sería real. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo. Miren, en Hebreos dice, ¿no? Dice, Dios habló en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, digamos a su pueblo, a su creación, por los profetas. Pero en este tiempo habla a través del Hijo. O sea que a través del Hijo nosotros tenemos todo el conocimiento. ¿Quiere conocer al Padre? Ama al Hijo. ¿Quieres tener el Espíritu Santo? Ama al Hijo. Por eso es que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús y queremos ser discípulos del Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice así, y nosotros queremos ser bíblicos, ¿no? Entonces ahí tenemos al Espíritu Santo, que todo verdadero creyente debe tener y va a tener, no va a tener problemas porque el Espíritu Santo le hará recordar las cosas. El Espíritu Santo le enseñará tanto en la teoría como en la práctica cómo vivir diariamente. Confiemos, hermanos, es una cuestión que nosotros debemos fortalecer nuestra fe y es el Espíritu de Dios el que está obrando. No se preocupe, no mida sus limitaciones, solamente pongamos nuestra vida en manos del Señor. Querido amigo, querido hermano, Dios está dispuesto a entrar en nosotros. Dios se hizo hombre a través de su Hijo para morar en nosotros, para hacerse conocer, para revelarse a nosotros. Pero algo más, Dios nos amó tanto, antes que nosotros llamemos, nos amó tanto que ha entregado a su Hijo. Él amó a toda su creación, aquí no hay distinción, que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero solo los que le aman a ese Señor Jesús, ellos serán amados mucho más por el Padre y de una manera particular y especial, y el Espíritu Santo morará dentro de ellos, trayéndoles bendición y esperanza y una vida eterna. Amémosle al Señor Jesús. Y si tenemos dudas, preguntémosle en oración y el Espíritu nos va a ayudar. Si tenemos dificultades, preguntémonos en su palabra y el Espíritu nos va a ayudar. Clamemos porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos agradeciendo al Señor. Vamos agradeciendo al Señor. Y si alguna persona quiere entregar su vida al Señor, pues es el momento. Puede decirle algunas palabras, pero estas palabras no son mágicas. Estas palabras son una enseñanza, pero tú puedes arrodillarte y ponerte delante del Señor con tus palabras para que el Señor te entienda y decirle cosas como estas. Puedes decirle, Padre amado, aquí estoy. Quiero recibir a tu Hijo Jesús como mi Salvador. Quiero reconocer a tu Hijo Jesús como mi Salvador, como que sabiendo que Él murió en la cruz por mí. Yo quiero hacerme su discípulo, Padre. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero recibirte a ti dentro de mi corazón a través de tu Espíritu Santo.
Muchas gracias, Padre. A partir de ahora seré discípulo y buscaré amarle al Señor Jesús, tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sigamos orando. Bendito Padre, Señor, en este momento estamos aquí, Señor. Te agradezco por aquellas personas que tienen, Señor, que se acercan a ti en este momento para pedirte, Señor, que los perdones, para pedirte, Señor, que sean también parte de tu iglesia, para pedirte, Señor, que sean parte de tu pueblo salvado, porque reciben en su corazón al Señor Jesús, porque le aman al Señor Jesús y guardan su palabra a partir de ahora. Señor, gracias porque nos das a conocer tu palabra. Tal vez no hemos entendido antes, pero ahora, Señor, que ya entendemos, ahora sabemos que para tener la bendición, para que mores en nosotros y para ser morada eterna, Señor, lo único que tenemos que hacer es amar a nuestro Señor Jesucristo y guardar su palabra. Oh, mi Dios, perdona, Señor, si hay dudas, Padre. Perdona, Señor, si hay debilidades, mi Dios. Perdona, Señor, Dios mío, ahí donde haya, Padre Santo, Señor, debilidad y de ahí haya también, Señor, confusión. Acláralos, Padre. Cuando oren, Señor, manifiéstate, Padre, por la gracia de tu nombre. Y levanta, Señor, tu pueblo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Te pedimos, Señor, que nos recibas, Padre Santo, Señor. Que siempre estemos en tu santa voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, también, que mientras estamos en esta tierra, Padre, Dios mío, nos protejas, Padre, de toda enfermedad. Que nos protejas, Señor, de toda dificultad, Señor. Si viene alguna prueba, Padre, danos la valentía, danos la bendición, danos el poder, porque unidos contigo, Señor, seremos más que vencedores. Y entonces, Señor, Dios mío, creceremos cada vez más, porque estarás obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre. Cualquier enfermedad que haya, Señor, te clamamos en el nombre de Cristo. Por las llagas de Cristo fuimos sanados, Señor. Endereza columna, Padre amado. Oh, mi Dios, aleluya. Toca, Señor, Dios mío, riñones, Padre. Toca, Señor, Dios mío, dolor de garganta, Padre amado. Oh, Señor, dolor de cabeza, Señor, Dios mío. Oh, Padre amado, opresiones, Padre, que hay, Señor, Dios mío, sean liberados para la gloria de tu nombre. Oh, mi Dios, aleluya, tú eres, Padre Santo, un Dios liberador. Oh, Señor, por la sangre de Cristo sean liberados, Señor, Dios mío, y que vivan en paz y te busquen, Señor, y vivan, Señor, Dios mío, con el Espíritu Santo y sea gozoso su vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Te entregamos estas peticiones, Padre. Te lo entregamos y te pedimos que tú te manifiestes y los conduzcas a cada uno de mis hermanos, Padre. Los lleves, Padre Santo, Señor, en cada uno de ellos, Señor Dios mío, con los pastorees, con deligados pastos, les des agua fresca cada día, lo protejas, Señor Dios mío, Padre amado, como la gallina cuida sus polluelos. Gracias, mi Dios. Señor Dios mío, frente a estos enfermedades como esta plaga, Señor, que no los toque, Padre, que no los toque, mi Dios, y que sean, Señor, de bendición. Y que tu palabra fluya también a tus hijos, Señor, aquí, Dios mío, que has hablado, Señor. Que tu palabra fluya y sea transmitida en testimonio, en, Señor, Dios mío, en palabra, en enseñanza, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, y bendice con tu Espíritu Santo. Toca la vida de mis hermanos, Señor. El Espíritu de Dios está tocando cada vida. El Espíritu de Dios está ministrando, Señor. Dios mío, aleluya, Señor. Ahí, Espíritu de Dios, toca cada vida, Señor. Ministralos, Señor, Dios mío. Bautízalos con tu Santo Espíritu. Llénalos, Señor, Dios mío. Y da, Padre Santo, Señor, Dios Santo, el poder para hacer cosas grandes, Señor, conforme el Señor Jesús nos ordenó y nos mandó. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. El próximo domingo a esta misma hora estamos siempre con el culto digital, ¿no? Culto online.
Así es que están invitados siempre, pero no solamente los domingos. Envíen su número de celular para enviarles enseñanza diaria, ¿no? Una reflexión pequeñita diaria, pero leeremos la palabra de Dios para que ustedes reflexionen o para que hagan un altar familiar en casa. Debemos siempre estar buscándolo al Señor. No, eso no es cuestión de un día o dos, es cuestión de estar continuamente, digamos, delante del Señor. También tenemos oración por los enfermos, principalmente los enfermos de esta pandemia. Tenemos oración a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. Están invitados todos y cada uno de ustedes. Además, también participen cada uno de los grupos donde están. Deben estar en algún grupo para seguir recibiendo la palabra de Dios dentro de la semana. Que Dios los bendiga mucho y la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Gracias, pastor.